Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal, un canal nuevo, ¿no? Sobre política. A lo mejor me habéis visto en otros canales como F98 o en TikTok o hasta en X, Twitter, pero bueno, hoy voy a tratar un tema, la verdad, un poco interesante, ¿no? Un poco interesante para los que seguimos la política en Cataluña, que es básicamente Junts per Catalunya. Junts per Catalunya, como ya sabéis, es un partido político que, bueno, nació de la coalición del mismo nombre después de las elecciones de 2017, ¿no? Recordemos, el partido político, bueno, nació del entorno de Puigdemont, ¿no? Antes estaba lo que sería Convergencia, pero se disolvió por causas de corrupción múltiples. Después, como partido sucesor, se creó el PDeCAT, ¿no? Y el PDeCAT al final se acabó disolviendo, ya que, bueno, Junts pues captó al final el mayor apoyo electoral y muchos de sus miembros se fueron a ese partido, ¿no? Y el PDeCAT pues cada vez quedó más marginado en las instituciones y por tema de deudas y tal se acabó disolviendo. Bien, esto no es importante, aquí hoy vengo a hablar de Junts y lo importante sobre Junts es que a día de hoy ha perdido mucho apoyo popular en las urnas, una parte del voto se ha ido a Esquerra Republicana, a otra parte del voto se ha ido a Alianza Catalana y también una posible parte se habrá ido al PSC, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Bien, para empezar, Junts, en teoría, es un partido, podemos decir, a taparlo todo, ¿no? De estos que tampoco tienen una ideología muy definida, o al menos esto era al principio lo que se daba a entender con esa gran coalición, recordemos, volviendo a la gran coalición de Junts, a la gran coalición que se presentó en esas elecciones de 2017, en teoría una candidatura que aspiraba a ser unitaria del independentismo y que no llegó para eso porque Esquerra y la CUP se negaron. Pues bien, en esa candidatura se unieron personas de izquierdas, de derechas, de centro, ¿no? Y por eso Junts, cuando se constituyó como partido, también en teoría aspiraba a ese espíritu aglutinador, pero con el paso del tiempo y debido a que al final la política en Cataluña, podríamos decir, se ha ideologizado, ¿no? Ha tirado más para un cante ideológico y no tanto ya sobre el procés, ¿no? Después de esta etapa del procés que ha pasado, pues han tenido que definir un poco su ideología, ¿no? Y podemos considerar que al final es un partido que intenta recuperar su esencia convergente, su esencia convergente, ¿no? Su esencia pues más del centro-derecha, pero la verdad es que a día de hoy pues esa esencia no ha vuelto, ¿no? Si nos fijamos en Junts, vemos que dentro del partido tiene diferentes corrientes ideológicas. Para empezar, tiene la corriente, podríamos decir, más liberal de centro, centro-derecha en general, y tiene, pues bueno, la corriente más de izquierdas, hablando claro, una corriente de izquierdas, ¿no? Lo cual sorprende a muchos, porque en teoría Junts tendría que ser un partido de centro-derecha, ¿no? En teoría tendría que ocupar ese espacio, o al menos es lo que tendría que aspirar a aglutinar ese espacio. Pues bien, no hace eso y a día de hoy, por no cubrir bien ese espacio, pierde votos a izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque básicamente muchas de sus propuestas, al tener una facción de izquierdas, claramente declarada de izquierdas, y políticos declarados también de izquierdas dentro de Junts, hace que la gente, podemos decir, más del centro derecha, acabe apostando por otros partidos más del centro derecha, ¿no? Como podría ser Alianza Catalana, en este caso, porque hay políticas que defiende Junts que Alianza Catalana, pues por ejemplo, no las defiende, ¿no? Son muy contrarias. Así que, bueno, y por la parte de la izquierda, obviamente, al final, una persona más de izquierdas acabará votando a Esquerra Republicana, ¿no? Y aquí se da un asunto bastante importante, cómo Junts no está consiguiendo cubrir ningún espacio, ni izquierda ni derecha. Como no es ninguna sorpresa, Junts ha funcionado
dominado claramente durante gran parte de su tiempo por Carles Puigdemont, ¿no? Por la figura de Carles Puigdemont, por su personalismo. Es bien sabido, creo que no digo ninguna novedad de que siempre cuando ha estado Puigdemont, siempre a todo el mundo le parecía más atractivo una candidatura de Junts con Puigdemont a la cabeza, ¿no? Pero eso parecía al principio. A día de hoy ya vemos que la imagen de Puigdemont se ha quemado bastante, se ha diluido en el tiempo. Es normal, como todos los liderazgos del proceso. Lo mismo pasa en Junqueras, pese que esté en unas primarias en Esquerra que parece que vaya a ganar, su imagen también está muy quemada, pero aquí hablamos de Junts y como decía en cuanto a Junts, pues Puigdemont, pese a tener una imagen en ciertos sectores del independentismo todavía positiva, no es la misma imagen positiva que tenía en 2017 o en 2020 o 2019, no es una imagen muy quemada, por tanto al final el personalismo en Junts ya no les vale y si al final quieren recuperar votos tendrán que pues marcar una ideología, ¿no? Marcar una ideología. No puede ser que jueguen de esta manera, ser de derechas, pero a veces un poco de izquierdas, ¿no? Depende de la facción y depende del tema, ¿no? Entonces, claro, hay un claro votante de centro-derecha que no se siente representado en Junts especialmente porque ve que hay una facción de izquierda que también tiene una relevancia, ¿no? Dentro del partido. Entonces, lo que venía diciendo, Junts, pues haciendo esto, ha dejado un hueco claramente abierto, ya no solo ideológico, sino institucional y de oposición al gobierno de Salvador Illa, porque recordemos, Junts es el partido líder de la oposición en Cataluña y tiene, pues sinceramente, un papel que no se hace notar, o sea, Puigdemont en teoría tendría que ser el líder de la oposición, pero ¿qué tenemos? A un Puigdemont que es diputado en el Parlamento de Cataluña, pero obviamente como no está en Cataluña, está residiendo en Bélgica, en teoría, pues no hace su función de líder de la oposición y de facto la hace Albert Batet, un Albert Batet que, bueno, pues es portavoz parlamentario de Junts, pero al final, bueno, nadie lo considera líder de la oposición, ¿no? Por tanto, al final, la imagen de Junts como fuerza líder opositora se ve opacada por las declaraciones o por la oposición que hace Alianza Catalana, que levanta muchos titulares con muchas declaraciones suyas en el Parlamento de Cataluña. Y ahí tiene el problema Junts. Tiene el problema porque por la derecha Alianza Catalana le está comiendo mucho terreno, ya no solo en visibilidad institucional, en parte por oponerse al gobierno de Salvador Illa, sino en muchas de sus políticas, ¿no? Porque, como hemos mencionado antes, por la derecha, Alianza Catalana le está comiendo terreno en materia migratoria, diría que está en materia social, ¿no? En materia de política social, política, podríamos decir, cultural, temas que Junts no se debe hablar tanto, digamos, y todo ese terreno que al final a una gran parte del electorado sí que le importan, se lo está comiendo Alianza Catalana, ¿no? Y qué decir del sector, podríamos decir, de la izquierda de Junts, está muy bien, sí, pero al final no es ninguna sorpresa que una persona más de izquierdas acabará votando a Esquerra Republicana que a Junts, ¿no? Entonces, Junts actualmente no cubre bien ninguno de sus espacios. Si se mantiene en gran parte es porque tiene una implementación territorial muy grande en muchos municipios, ¿no? Una implantación que viene dada pues de lo que fue en el pasado Convergencia y que gran parte de sus alcaldes, que muchos de ellos eran convergents, pues se pasaron a Junts, ¿no? En su momento, pero se mantiene en gran parte gracias a una estructura territorial muy importante, porque ya vemos, o sea, a nivel, podríamos decir, autonómico, pues lo tienen más crudo, ¿no? Tienen a una alianza catalana que cada vez más les come el terreno, ¿no? ¿Y cuál es la solución a esto? A mi parecer, creo que en un futuro no tan lejano, pensaba que lo harían después de las elecciones, viendo que al final, pues, no pudieron gobernar en Cataluña, pero veo que no lo han hecho porque han seguido manteniendo Puigdemont de líder y una, podríamos decir, y una ideología, pues, bastante en la línea de lo que ya era Junts, pese a haber, es cierto, una moderación en las formas
y un poco en todo, ¿no? Pero al final me esperaba un giro más hacia la derecha, que no ha sido del todo así en ciertas cuestiones, en unas cuestiones sí, creo que aspiran a ser como convergencia, pero ese giro no está completado, ¿no? Y creo que no estará completado mientras esté en gran parte de los que estaban cuando empezó todo esto en diciembre de 2017, un poco antes, cuando se fundó Junts, ¿no? Porque hay mucha gente que está en ese partido que realmente no apoya, podemos decir, una ideología de centro-derecha, ¿no? Y sobre todo mientras esté capitaneado por Puigdemont, básicamente, porque al final Puigdemont creo que es una persona que su momento ya pasó y que al final, pese a tener podemos decir, su momento, creo que su momento ha pasado, y para hacer que Junts pues vuelva, podríamos decir, hacia un espacio donde pueda captar gran parte de sus votantes, debe de ser más contundente, ¿no? En cierta manera, y hay ciertas declaraciones de Puigdemont o ciertos movimientos que a gran parte del electorado de derechas no le gustan, ¿no? Entonces yo creo que al final debe haber un cambio de liderazgo, debe de haber también una renovación en el partido para que esa frescura se produzca y pueda pues seducir de nuevo a votantes desencantados, ¿no? Y que vuelva a ser un partido creíble, ¿no? Entonces es eso, hay muchas claves más para analizar, pero quería hacer un vídeo así rápido a modo de introducción hablando sobre esto, más que nada para grabar mi primer vídeo en este sentido y a ver cómo tal. Aquí seguramente trataré muchos más temas sobre política internacional sobre todo, pero quería hablar de este tema ya que lo considero importante. Así que bueno, muchas gracias si os habéis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.